Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ya escuché, me contestaron. Vamos a terminar los trastornos inmunoproliferativos. Acuérdense que la vez pasada habíamos visto que se refieren principalmente a procesos o padecimientos que afectan a las células mieloides. Por lo tanto, la célula o las células que tienen que estar afectadas las tres líneas celulares. Siempre va a predominar una, ya sea el neutrófilo, el eritrocito o las plaquetas, y en base a eso, o con base a eso, mejor dicho, se le da nombre al padecimiento. En los trastornos inmunoproliferativos malignos, o cuando se usa como tal malignos, aquí nos estamos refiriendo, mal empleado, pero ya tradicionalmente prácticamente a alteraciones de la célula plasmática, o alteraciones en la diferenciación final de las células B. Por lo tanto, las células que principalmente, o ya se puede aquí encontrar una célula madura que está afectada, y esta célula principalmente es la célula plasmática o el linfocito con aspecto plasmocitoide. Estas enfermedades, estos trastornos inmunoproliferativos monoclonales engloban o se conocen como gamapatías monoclonales. ¿Por qué gamapatías? Porque están alteradas las inmunoglobulinas. ¿Qué sucede aquí? Que se producen fragmentos o moléculas de las inmunoglobulinas. Aquí, en estos padecimientos, como ya son en la etapa final de la diferenciación, ya podemos identificar la célula que está alterada. Entonces, es ¿por qué se producen? ¿Por qué se presentan? Porque hay producción de fragmentos o moléculas de inmunoglobulinas. Es decir, la inmunoglobulina o la célula plasmática está alterada la función o fragmentos de la producción final. Hay discrasias de células plasmáticas, es decir, que estas pueden ser normales y no estar funcionando correctamente, o están alteradas y la secreción de inmunoglobulinas es la que se encuentra alterada. Estas enfermedades también se conocen como inmunoglobulopatías o disproteinemias o disglobulinemias. Esto es prácticamente alteración en las inmunoglobulinas. La enfermedad, las inmunoglobulinas están compuestas de cadenas pesadas y por cadenas ligeras. Son 5 tipos de inmunoglobulinas: la G, la A, la M, la D y la E. En hematología, la G, la A, la M y la D son las más importantes. La E no es que no sea importante, pero la E está implicada o está más relacionada con padecimientos de tipo alérgicos. Esta va a ser la que prácticamente van a estar estudiando todas las inmunoglobulinas, pero en alergo, esta es la más relevante. ¿Por qué? Porque esta la vamos a encontrar en receptores de células cebadas y basófilos, que son células que están estrechamente relacionadas con la inflamación. Y esta inmunoglobulina es un mediador, o es la inmunoglobulina emblema en las reacciones alérgicas. El resto de inmunoglobulinas sí está relacionada con alteraciones hematológicas. Entonces, tenemos que las inmunoglobulinas están conformadas por cadenas pesadas y por cadenas ligeras. Las cadenas ligeras van a ser de tipo kappa o lambda. Si en una enfermedad nosotros nada más estamos encontrando cadenas ligeras kappa o cadenas ligeras lambda, a esto se le conoce como monoclonales, alteraciones o gamapatías monoclonales, que solo estamos encontrando alterada una cadena ligera. Puede ser kappa o puede ser lambda. Si estamos encontrando las dos cadenas, se están expresando las kappa y las lambda, a eso se le llama como policlonal. Lo que determina que una inmunoglobulina sea A, G, M o D es la cadena pesada. Esto es lo que va a determinar qué tipo de inmunoglobulina en cuál se va a transformar. ¿Dónde se encuentran las inmunoglobulinas? En el aparato de Golgi, ahí es donde se producen. Las células plasmáticas son células que tienen muchísimo aparato de Golgi. Por eso, más adelante vamos a ver la morfología. ¿Cómo se van a clasificar? Pues en malignas y de significado indeterminado. Si de por sí los trastornos inmunoproliferativos malignos ya es o lo llamamos así como, o no es tan fácil de clasificar, pues bueno, todavía esos mieloproliferativos todavía tienen una gama de padecimientos que pueden englobarse como de significado indeterminado.
Pero a nosotros los que nos deben importar son estos, los malignos. La enfermedad emblema como emblema o sello o característica de las inmunoglobulinas, la enfermedad maligna más representativa de las lesiones en células plasmáticas es el mieloma múltiple. Es la más común y esta, pues, ahorita la vamos a ver más adelante. Es el mieloma múltiple, donde pueden estar alteradas. ¡Ay, se me perdió mi flechita! Todas las inmunoglobulinas o una de ellas. Lo más común es que si el mieloma múltiple casi siempre sea monosecretor, es decir, que nada más esté secretada o alterada un tipo de inmunoglobulina. Puede ser la G, la A, la M, la D, y la E en este caso es muy rarísima y cuando se encuentra está casi siempre asociada a alteraciones de tipo alérgicas. Pues entonces ya sabemos que el mieloma múltiple, si está alterada, si son cadenas G, A, M o D, ya sabemos que el mieloma múltiple es una enfermedad de cadenas pesadas, es decir, que lo que está alterado es esta parte de la inmunoglobulina. Pero también puede existir mieloma de cadenas ligeras, es decir, que estén alteradas las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras, estas cadenas tienen la facultad o la propiedad, o cuando la inmunoglobulina, cuando la inmunoglobulina presenta alteraciones en su estructura, la cadena ligera no se puede adherir correctamente a la cadena pesada. Entonces, estas cadenas ligeras de por sí la inmunoglobulina es pequeña, pero la cadena ligera es tan pequeñita que puede salir a través de la membrana glomerular, sale y se puede encontrar en orina. Cuando encontramos estas cadenas ligeras en orina, se conocen como proteínas de Bence-Jones. Otra enfermedad es leucemia de células plasmáticas. ¿Cuándo se llama leucemia? Cuando el número de células plasmáticas es muy por arriba de lo que tendría que ser. Cuando son muy abundantes, puede haber mieloma no secretor, es decir, que encontremos alteración en las inmunoglobulinas, pero que estas inmunoglobulinas no estén llevando a cabo su secreción normal. Plasmocitoma, a pesar de que es un tumor maligno, pero casi siempre se usa cuando solamente se puede evidenciar una lesión tumoral. Otra, las enfermedades linfoproliferativas malignas y la macroglobulinemia de Waldenström y linfoma maligno. Ahorita vamos a ver todas estas. La amiloidosis también es muy común, pero ahorita a ver si nos da tiempo verla. ¿Qué es el mieloma múltiple? Pues es neoplasia de células plasmáticas que va a afectar principalmente el hueso, en menor proporción los ganglios y es mucho menos encontrarla en la piel. Cuando encontramos alteración en la piel, es porque se encuentra o se está depositando amiloide. Más adelante vamos a ver qué es el amiloide también. Entonces tenemos que si se está depositando amiloide, esta enfermedad también se acompaña de amiloidosis. Entonces la amiloidosis va a ser esa enfermedad y también es un signo o síntoma. ¿Qué es lo que ocasiona que las inmunoglobulinas empiecen a disfuncionar? No se sabe. Se cree que puede ser porque los pacientes que se exponen a radiación ionizante, por ejemplo, a ver, permítanme tantito, déjenme contestar una llamada del hospital.
Ya, chicos, disculpen, así mi vida, me escapé para darles clase y vean, pero pues ya. ¿En qué me quedé? Bueno, que no sabemos qué es lo que ocasiona que se alteren estas inmunoglobulinas, pero se ha encontrado que un porcentaje muy pequeño de estos pacientes ha estado expuesto a radiaciones ionizantes. Por ejemplo, ya saben, los que trabajan con rayos X, con rayos gamma, los que están expuestos a algunas infecciones, sobre todo de tipo viral, y aquellos que están expuestos a agentes tóxicos, principalmente los que trabajan con mercurio, los que trabajan con inhalantes tipo thinner, aguarrás, todos esos, los que trabajan inhalando alcoholes en diferentes concentraciones, alcoholes muy puros, alcoholes isopropílicos. Se cree que en ellos son los que, o un porcentaje de los pacientes que tienen exposición a estas sustancias, están asociados a alteraciones de cualquier tipo, ya sea mieloma, leucemia o linfoma. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el mieloma destruye el hueso? Porque tiene predilección por destrucción ósea. Aquí depende de la inmunoglobulina que está alterada, es la interleucina que va a estar produciendo. Se ha visto que la interleucina 6 es necesaria para las células plasmáticas que ya están alteradas, tienen receptores para la interleucina 6, pero una de las funciones de la interleucina 6 es activar los osteoclastos. Entonces, al estar hiperfuncionando e hiperactivados los osteoclastos, van a estar destruyendo el hueso. Por eso es que el mieloma afecta el hueso. Se puede acompañar con anemia, con leucopenia o con granulocitopenia, como ven, o trombocitopenia. Como ven, los síntomas que podemos encontrar en la biometría hemática, los parámetros que pueden estar alterados en la biometría hemática son prácticamente todos y ninguno. Y volvemos a lo mismo, son padecimientos que no son fáciles de detectar en etapas tempranas. La destrucción ósea empieza cuando ya las inmunoglobulinas están hiperfuncionando, y es decir, cuando ya están en etapas más avanzadas. Y pues obvio, destrucción ósea. Puede haber deficiencias inmunológicas. Pero aquí, ¿qué está pasando? Como están sobreproduciéndose las inmunoglobulinas, todo lo que ocasiona exceso en la sangre, exceso de eritrocitos, exceso de leucocitos, exceso de linfocitos, va a provocar que la sangre sea más hiperviscosa y que sea más espesa. Entonces, otra vez, la hiperviscosidad presente en los trastornos mieloproliferativos. Al haber producción excesiva de inmunoglobulinas, pues hay hiperviscosidad, hay aumento en las crioglobulinas, puede haber amiloidosis. Ya quedamos que el amiloide es un depósito de material acelular que, permítanme otra vez, chicos. Ya, esperemos que esta sea la última. Y hay producción, al estar muy alterada, al haber hiperviscosidad, una de las consecuencias es que va a haber trombocitosis y también van a estar alteradas las proteínas, o va a haber alteraciones propias en la coagulación. Uno de los signos, o de los primeros signos o más tempranos que podemos encontrar y que nos va a ayudar, pero a diagnosticar, es que podemos encontrar un examen de recolección de orina de 24 horas, podemos encontrar proteínas de Bence-Jones. No es tampoco que a todos los pacientes que le lleguen con síntomas, no es un estudio pues que se tenga que manejar de manera habitual. Hay que estudiar muy bien al paciente. Ahorita les voy a enseñar todos los datos clínicos, que también son muy similares a los linfomas, a las leucemias, a las anemias, y eso es lo que va haciendo difícil o complicado detectar a pacientes con alteraciones hematológicas en etapas tempranas. Entonces, un dato que se sospecha, un estudio que nos puede ayudar a detectar o a sospechar que este padecimiento sea mieloma, es encontrar proteínas de Bence-Jones en la orina. ¿Qué son las proteínas de Bence-Jones? Estas sí se las voy a preguntar en el examen, anótenla. Son cadenas ligeras. ¿Cuáles son las cadenas ligeras? Ya se las dije. El estar eliminando constantemente cadenas ligeras por el riñón va a ocasionar también que estos pacientes desarrollen insuficiencia renal,
o pacientes que tengan insuficiencia renal a secundaria a cualquier otro padecimiento, va a ser más común también que estén excretando grandes cantidades de proteínas de Bence-Jones. ¿En quién se presenta? En adultos mayores. Esta es una enfermedad prácticamente exclusiva del adulto mayor, casi siempre varones. Muy raro que se presente en menores de 40 años. No sé si ustedes conozcan a Joan Sebastián. Eso tenía mieloma, por eso decían, se detectó en una etapa muy temprana, se le pudo dar tratamiento, por eso es que él remitió. Pero si pueden verlo, o sea, ven videos de él, no era una persona muy alta, pero al final, ya en las etapas terminales de su enfermedad, ya prácticamente se podía ver el tamaño de su tórax muy disminuido. Yo creo que él tuvo mucha destrucción a nivel de columna vertebral, se veía muy disminuido y ya prácticamente no estaba parado. Todos sus conciertos siempre los dio sentados en el caballo y ya no se movía. Entonces él tuvo esta enfermedad, mieloma múltiple. La mayoría de los pacientes cursan asintomáticos. ¿Por qué? Porque se necesita que las células ya empiecen a duplicar su número para que puedan dar las primeras manifestaciones. Y lo mismo que todas las alteraciones hematológicas, cuando las elevaciones de leucocitos, de eritrocitos, de plaquetas son muy sutiles, no podemos tratar, solo tenemos que ir vigilando cada 3 meses, y si cada 3 meses es sutil el aumento, pues se vigila que no haya complicaciones, pero cuando de 3 meses de una revisión a otra duplican esa cantidad, entonces ahí sí es cuando tenemos que actuar. Por eso es que hay que darle seguimiento a estos pacientes. La hiperviscosidad la hiperviscosidad se da cuando ya hay exceso de inmunoglobulinas. La interleucina 6 está directamente relacionada con la destrucción ósea. Entonces, estos pacientes tienen dolor óseo generalizado en todo el cuerpo, pero predomina un poquito en columna dorsolumbar o en cresta ilíaca. Cuando se presentan pacientes jóvenes, o las fracturas patológicas se dan en pacientes jóvenes que sean menores de 40 años, ojo, a estos pacientes obligado a estudiarlos por un proceso de tipo mieloma. ¿Cómo sabemos que esta fractura es patológica? Bueno, fractura patológica es como un pleonasmo. Todas las fracturas son patológicas. Simplemente los ortopedistas con los clínicos se refieren a fracturas patológicas las que no son ocasionadas por traumas directos, secundarias a altos impactos o mucha fuerza. Pero pues quizá aquí sería fracturas no traumáticas, pudiera ser. ¿Cómo llegan estos pacientes o cómo nos damos cuenta nosotros que una fractura es patológica? Son pacientes, yo he visto 2 mujeres que estaban caminando y que de repente sintieron cómo se tronaron los huesos las dos fue el fémur. Dicen que iban caminando y que de repente se tronó el fémur, y así es como se ocasionan estas fracturas. O son traumas muy leves, golpes muy discretos que ocasionan que el paciente se fractura. Entonces, ojo, pacientes que tienen fracturas, puede decirse espontáneas o que no están asociadas a fuerza, estos pacientes hay que estudiarlos u obligado poner en la hoja. Ellos van a llegar a ortopedia, entonces obligado poner en la hoja valoración por medicina interna o ustedes mismos biometría hemática, y búsquenle, seguramente va a tener alguna alteración hematológica. Esto ya se los había dicho, afecta predominantemente la columna dorsolumbar. Como los discos o todo el hueso se está destruyendo, ocasiona aplastamiento de las vértebras, y esto ocasiona que los pacientes, cuando son muy avanzados, presenten una disminución en el tamaño del tórax. Las lesiones osteolíticas, pues lisis es de destrucción ósea, se pueden ver predominantemente en cráneo y en pelvis. La osteoporosis es generalizada. En las mujeres en edad posmenopáusicas o cuando ya empiezan con menopausia, lo común es que tengan osteoporosis en huesos largos y en pelvis, pero no, estos pacientes con mieloma tienen osteoporosis en prácticamente todos los huesos del cuerpo. Solamente del 2 a 10% se van a presentar como tumor óseo solitario y hay manifestaciones radiculares, principalmente dolor. Y estos pacientes en etapas muy avanzadas, así es como llegan. Esta es una radiografía de cráneo, donde si se fijan en la periferia, se observan estas radiaciones como forma de espículas. Este es uno de los signos que se llama signo del sol naciente, que aquí en este paciente se ven muy sutiles, pero miren aquí como en algunas se ven estas espículas que dan una apariencia de corona radiada, signo del sol. Y la otra es que si nos seguimos viendo la radiografía en la periferia, miren, la continuidad del hueso del cráneo se pierde. Aquí tenemos una lesión lítica en sacabucado.
Si continuamos, vean aquí cómo aparece otra lesión lítica. Si seguimos, o sea, como si fueran tipo bulas, pero pues no son destrucciones líticas, vean, muchas. Este es un paciente con mieloma en etapa muy, muy avanzada, ¿ya vieron? Y no se ve homogéneo el hueso, se ve así como salpicado, como en algunas partes más denso y en otras partes pues más no tanto. Estos signos también se conocen como huesos del cráneo en sal y pimienta. Y de este lado, igual, si nos vamos siguiendo la periferia de los huesos, vean cómo se pierde la continuidad y aparecen estas oquedades o espacios o lesiones líticas en forma de sacabocado. ¿Ya vieron? Aquí se aprecia un poquito más de lo que les comentaba de en sal y pimienta. La estructura ósea es más o menos homogénea y de repente empezamos a encontrar estos espacios así como salpicados, por eso es que se les llama en sal y pimienta. Estos términos ya de término de sal y pimienta, de término de sol naciente, cada vez se están usando menos. A mí sí me gusta porque es una forma de que ustedes de que todos, incluso yo, lo correlacionemos y pues ya no se nos olvidan al asociarlo con una imagen ya es más difícil que se nos olvide. Cuadro clínico. Pacientes que tienen insuficiencia renal van a tener mayor, o en los exámenes de orina vamos a encontrar cantidades más grandes de proteína de Bence-Jones. Hay hipercalcemia y hay hiperuricemia. ¿Por qué? Por la destrucción de los huesos. Son pacientes que están deshidratados y estos pacientes pueden tener amiloidosis. Más adelante vemos la amiloidosis. Al estar alteradas las inmunoglobulinas, las líneas de defensa, todos los pacientes con mieloma son susceptibles de infectarse por neumococo y bacterias gram negativas. Principalmente estas se alojan o tienen predilección por pulmón. Y el síndrome de hiperviscosidad. Si nosotros tenemos un paciente que estamos sospechando que tenga mieloma y en la biometría hemática ya vimos que tiene alterado prácticamente todos los parámetros de las células hematológicas y sospechamos que ya se trata de síndrome de hiperviscosidad, podemos decir casi con mucha certeza que este paciente va a tener mieloma múltiple de tipo IgA. El mieloma puede ser de tipo G, A, M o D. ¿Qué es el síndrome de hiperviscosidad o cómo se presenta? Son pacientes que llegan con hemorragia en mucosas secundarias a plaquetopenias. ¿Por qué se produce la plaquetopenia? Porque están interactuando las proteínas monoclonales con las plaquetas. Acuérdense que al decir mono o policlonal, yo ya les expliqué qué es lo que da la mono o la policlonalidad. Esta proteína monoclonal, que es la capa o la lambda, está interactuando con las plaquetas. Entonces está produciendo que estas plaquetas disfuncionen y van a disminuir en número o van a disminuir su función. Por lo tanto, podemos encontrar hemorragia en mucosas. Trastornos visuales. Aunque estén alteradas las plaquetas, el síndrome de hiperviscosidad puede ocasionar que se formen trombos a nivel de los pequeños vasos. Uno de los principales en afectarse son los vasos de la retina. Su libro dice que los vasos de la retina se encuentran en forma de salchicha. Somos médicos, no podemos usar esos términos. O sea, se me hace poco elegante y poco propio. El término que a mí me gusta, que a mí me parece correcto o no tan, pues como decir, ¿tienen los vasos de la retina en forma de salchicha? Pues no va con nosotros. El término que a mí me gusta usar es los vasos de la retina en forma arrosariada. Pueden buscar un sinónimo ustedes. Existe también hemorragia y edema papilar. Manifestaciones neurológicas. Estos pacientes llegan con alteraciones en el estado de alerta. Son pacientes aletargados, desorientados en las tres esferas en tiempo, persona y espacio. No pueden articular palabras. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se están ocasionando trombos y la hiperviscosidad ocasiona que el flujo sanguíneo esté muy lento. Puede haber distensión de venas y capilares a nivel de extremidades periféricas y esto que va a ocasionar edema en las extremidades. Disnea e insuficiencia cardíaca. Una característica o un dato que tenemos que ir a buscar intencionadamente es que los pacientes tienen intolerancia al frío. Cuando hace muchísimo frío, estos pacientes lo toleran todavía menos, es como los o los hipotiroideos, pero como ellos ya tienen disfunción a nivel de los capilares más pequeños, ellos van a tener, cuando hace frío, van a tener acrocianosis muy, muy, muy marcada, tienen síndromes o fenómenos de Raynaud, hacen con mayor fragilidad con trombosis. ¿Por qué? Porque el frío tiende a aglutinar o a pegar las proteínas y eso va a ocasionar que se formen más trombos. Y estos pacientes en épocas de frío van a llegar con úlceras a nivel de los dedos, en las orejas, en punta de la nariz o incluso en los dedos de los pies o en los talones. Obvio que no todos los pacientes que lleguen con úlceras van a tener mieloma, pero sí tenemos que ir a buscar intencionadamente este signo.
Hallazgos de laboratorio, anemia normocítica, normocrómica en etapas tempranas. O sea, este dato pues prácticamente no nos está diciendo nada. Si hacemos frotis de sangres periféricas, vamos a encontrar eritrocitos apilados y este signo se le conoce así como eritrocitos en pila de monedas o de Roux. Esto es francés, no sé cómo se pronuncia, pero quiere decir lo mismo. En eritrocitos apilados o así en pila de moneditas, así es como se encuentran. El volumen de sedimentación globular está aumentado. ¿Por qué? Porque hay exceso de proteínas y tienden a aglutinarse y por lo tanto se van a concentrar mucho más rápido. Podemos encontrar linfocitos inmaduros y células plasmáticas anormales, pero en etapas ya muy avanzadas. Si tenemos un paciente con mieloma o estamos sospechando que tiene mieloma, pero en la biometría hemática estamos encontrando más de 2 millones de plaquetas, este padecimiento ya no se llama mieloma, se conoce como leucemia de células plasmáticas. La médula ósea no está afectada de manera homogénea. Hay zonas que sí van a estar afectadas y hay zonas que no. Por eso es que también en los huesos se ven partes en sacabocado y partes íntegras. Si nosotros tomamos una biopsia de esta porción lítica, es probable que aquí no encontremos células plasmáticas alteradas. ¿Por qué? Porque si se está destruyendo es que ya no hay células. No puede que exista aplasia medular o fibrosis. Y si tomamos biopsia de esta porción de la médula de la cadera, puede ser que en este segmento sí encontremos muchas células plasmáticas. ¿Por qué les digo esto? Porque en pacientes en los que estemos sospechando mieloma se tienen que tomar biopsias de 2 o de 3 sitios diferentes, porque podemos caer en un sitio donde ya no haya nada de células o podemos caer en los sitios donde haya exceso de células. Entonces, a eso se refiere con que la afección es focal, que no, a diferencia del linfoma o de la leucemia, que toda la médula ósea está afectada, en estos pacientes no, se afecta en parches. Por eso es que puede producir una sola lesión o las lesiones en sacabocados. Y que es importante identificar el componente monoclonal. Si nos están reportando que se trata nada más de un mieloma monoclonal, pues sí es una enfermedad maligna. Pero si nos dicen que es policlonal, esto puede ser infeccioso o alérgico o secundaria a otra causa. ¿Cómo vamos a saber que el componente es mono o policlonal? Pues con electroforesis de proteínas. Estas son las células plasmáticas. La célula plasmática es una célula que tiene el núcleo excéntrico, es decir, un poquito en la periferia, tiene muy abundante citoplasma y encontramos perinuclear halo claro, color rosita. Aquí es donde tiene mucho aparato de Golgi y tienen esta como pancita, porque aquí es donde ¿qué tiene aquí dentro? Inmunoglobulinas. ¿De qué tipo? Pues depende de dónde esté la célula plasmática. Si la encontramos en leche materna, pues va a tener inmunoglobulina A, o si está en mucosas, va a tener inmunoglobulina de tipo A. ¿Cómo sabemos qué inmunoglobulina es? Hay que hacer estudios de inmunohistoquímica o electroforesis de proteínas. Esta es otra célula plasmática, el núcleo excéntrico, y miren cómo tiene su pancita y el centro claro. ¿Por qué está este centro claro? Porque tienen exceso de retículo endoplásmico y ahí es donde se producen las inmunoglobulinas. Pero podemos encontrar esto, células plasmáticas binucleadas, es un solo citoplasma englobando 2 núcleos. Y pues ya esto se conoce, ya está alterado. Para empezar, no tiene que haber muchas células plasmáticas en biopsia de médula ósea, pero si lo que encontramos es predominantemente células plasmáticas y las vemos binucleadas, pues ya estamos sospechando mieloma, pues ya, esto nos ayuda a definir el diagnóstico. Otros hallazgos adicionales es que podemos, en el examen de orina, son pacientes que los podemos encontrar con cilindros hialinos y estos cilindros hialinos van a tener también abundantes células de tipo epitelial, del epitelio tubular del riñón. Vamos a encontrar elevación del nitrógeno ureico y la creatinina, sobre todo cuando el paciente ya tiene insuficiencia renal o no tienen insuficiencia renal, pero la van a desarrollar porque la proteína está dañando el epitelio del riñón, está disfuncionando la membrana del glomerular. Hipercalcemia e hiperuricemia, Cuando ya hay destrucción ósea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico y laboratorio? Desgraciadamente es muy poco probable hacer el diagnóstico en etapas tempranas. Una, porque no da tantos síntomas y pues porque los pacientes en México prácticamente nunca va a consulta en etapas tempranas de una enfermedad. En la biometría hemática que tenemos que buscar anemia, leucopenia, trombocitopenia y ojo, buscar el número de plaquetas.
que tienen que ser arriba de 450,000. Mielograma, aquí me equivoqué, mielograma y biopsia. Biopsia de por lo menos 2 o 3 sitios diferentes. La electroforesis de proteínas, ¿para qué nos va a servir? Para darle, ya sé que es mieloma, hay que ver qué tipo de proteína está secretando, qué tipo de inmunoglobulina, GAMD. Y pues nada más, cuantificarlas, ver qué tanta inmunoglobulina está produciendo y radiografía ósea. ¿Qué tenemos a la mano nosotros? A veces la clínica, a veces examen de orina. El examen de orina no nos va a decir que tiene proteínas de Bence-Jones, pero sí nos va a decir que tiene cilindros de tipo hialino más células epiteliales tubulares. Esto pues sí obligado que se lo aprendan. Y quise una radiografía ósea de cráneo y de hueso pélvico. En etapas tempranas no vamos a encontrar cambios. El pronóstico, el mieloma es malo. ¿Por qué? Porque se detecta en etapas ya muy tardías. Si el paciente decide no recibir tratamientos y va a decir, no, pues mi comadre tuvo y se curó con, no sé, nada más se me ocurre moringa o con Herbalife, estos pacientes van a sobrevivir 7 meses y por supuesto van a decir que nosotros no le hicimos nada. ¿Qué los va a agravar? Pacientes que tengan insuficiencia renal, pacientes que tengan poca respuesta al tratamiento, qué tan rápido se replican estas células plasmáticas, qué tanto ya está invadido o está diseminada la enfermedad. Y estos pacientes tienen pobre respuesta inmunológica, si ya de por sí están alteradas las inmunoglobulinas, pues ya con la enfermedad responden poco. Tratamiento, trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Aquí se prefiere la talidomida, pero esta va a causar efectos trombóticos. Uno de sus efectos secundarios es que va a ocasionar trombosis, entonces cuando usemos talidomida hay que dar ácido acetil salicílico, esteroides porque están alteradas las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas secretan muchas interleucinas y van a estar alterando la cascada del complemento. Entonces hay que inhibir con esteroides, se prefiere la dexametasona, el melfalán. No se usan agentes alquilantes porque acuérdense que los alquilantes suprimen toda la línea celular. Entonces aquí ya sabemos o tenemos que atacar prácticamente las plaquetas. En los casos que son refractarios, es decir, que no están respondiendo al tratamiento en las primeras fases o que tienen recaídas muy tempranas, se usa bortezomib, ciclofosfamida, melfalán o doxorubicina. Nunca les doy las dosis ni me meto con más porque realmente el paciente hematológico no es un paciente que vayan a tratar como médicos de primer contacto. No es, por ejemplo, como los pacientes pediátricos con amigdalitis, no son como infección de vías urinarias. Por eso es que me interesa nada más que sepan que existen estos tratamientos, pero pues esto realmente no los maneja prácticamente pues ningún médico ni general e incluso todos los especialistas. Para la destrucción ósea se usan bifosfonatos. ¿El qué tipo? El alendronato. Y cuando hay hiperviscosidad, pues hay que usar plasmaféresis, es decir, tratar de quitar células plasmáticas de todo el componente sanguíneo. ¿Ok? Pues aquí vamos a parar. Hasta aquí les voy a incluir en su examen, chicos, ¿va? Y la otra que si gustan, pues créanme que de verdad, así les pido una disculpa porque las clases que ya no les di fueron por causas completamente ajenas a mí. Si gustan, después de que pasen todos sus exámenes, los que quieran de manera voluntaria, contacten por medio de sus jefes de grupo y podemos buscar la forma de terminar varias cositas que me quedaron pendientes del curso de hemato que sí me gustaría que las supieran, ¿ok? ¿Qué más? Queda un minuto, ¿algo que quieran decir? Doctora, nos dijeron que nos pusiéramos de acuerdo para el examen, pero luego nos dijeron que usted había dicho que era el sábado, entonces realmente ya no supimos si ponernos de acuerdo o si... No, a mí me preguntó uno de sus compañeros que si podía ser el sábado a las 4. Yo les dije, a ver, ahorita no me acuerdo qué grupo fue, me preguntaron. Es que cuando nos estábamos poniendo de acuerdo, yo dije que mi salón no podía el sábado porque la gran mayoría trabaja. Ya es ahora, a las 4, y le dijimos eso a ese jefe de grupo y pues creo que le valió. Ahorita un chat para meter a los cuatro jefes de grupo, ¿va? Ok. Y ya para que pongan todos que no pueden porque nada más me preguntó a mí, ¿puede ser a las 4? Yo ya les dije, puede ser el día que quieran, a la hora que quieran. Bueno, ya o ya no, pues porque está muy precipitado, pero... Sí, yo entiendo y
creo que había otro grupo que ese grupo tampoco podía el sábado porque también trabajaban muchos. Okay. Y pues lo hablamos y así, pero creo que no le importó. Bueno, ahorita hago el chat entonces, ¿sale? Sí, muchas gracias. Bueno.